iniciamos de inmediato con el foro de preguntas, a través del cual las ecuatorianas y ecuatorianos inquieren, sondean y aclaran sus demandas. Este foro será conducido por el doctor René Mollé, Coordinador Nacional Técnico de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes con todo y todos ustedes. Este ha sido un acto inédito en la historia de los procesos tanto del Tribunal Supremo Electoral como del Consejo Nacional Electoral, de la función electoral hoy día. Nunca antes habíamos tenido un acto en que, con tanta presencia, que además representan diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Y la idea de la función electoral es que este informe a la ciudadanía, informe a la nación de lo que ha significado este año, tiene que tener una doble vía. También los ciudadanos están en el derecho de preguntar, de cuestionar, ¿no?, de hacer preguntas a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Para facilitar el inicio del diálogo, la Dirección de Comunicación ha preguntado aleatoriamente a varios ciudadanos sus opiniones y más que todo sus preguntas, de tal manera que las vamos a pasar para que los consejeros nos contesten. Entonces pediría que pasen los videos que contienen esas preguntas. Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral son lo mismo o qué hacen cada uno de ellos. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral son lo mismo o qué hacen cada uno de ellos. Señor presidente, usted tendría la amabilidad, señor presidente del Tribunal Contencioso, de contestar. Gracias. En estas mismas instalaciones, en el año 2008, un grupo de seres humanos en representación de los ciudadanos aprobó una constitución que después fue sometida para que, a través de sus votos, tenga la aprobación. Y ahí se creó una función que es la función electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. En esa virtud, son dos entes completamente diferentes, tienen autonomía administrativa, tienen autonomía económica, y en esas condiciones, cada uno, dentro de los parámetros que establece la ley, cumple sus funciones. El Consejo Nacional Electoral es el ente llamado a inscribir organizaciones políticas, además a convocar a las elecciones, a llevar a cabo el proceso de escrutinio y proclamación de candidatos ganadores. Además es la entidad que revisa las cuentas de campaña, y en el evento de que alguien, organización política o persona natural, tenga alguna reclamación que hacer en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral, puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral para que, en base a las acciones o recursos establecidos en la ley, pueda hacer que los jueces emitan una sentencia apegada a las reglas del debido proceso. En esas circunstancias, el organismo administrativo lo maneja el Consejo Nacional Electoral y el jurisdiccional lo hace el Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por la respuesta. ¿Aló? Continuemos con la siguiente pregunta. Segundito, vente al escenario. Y el hecho de obtener los certificados de votación fuera algo que ya no fuera tanto de la persona que solicita los papeles, si es que no de la persona que los solicita. Ellos deberían tener toda esta información.
Bueno, les preguntaría si es que podría ser un poco más automatizado y el hecho de obtener los certificados de votación fuera algo que ya no fuera tanto de la persona que solicita los papeles, si es que no de la persona que los solicita. Ellos deberían tener toda esta información. Bueno, les pregunto. Doctora Rosana, ¿sería usted tan amable de respondernos? Buenas tardes con todos y todas. En el año 2013 se presentó un proyecto para emitir certificados de votación electrónico y que fue conocido por el Consejo Nacional Electoral, por el Pleno. Esta situación está en análisis por parte de la Dirección de Informática y de la Coordinación de Procesos Electorales y esperamos que en el segundo semestre de este año podamos implementar el certificado de votación electrónico. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. La pregunta para ellos sería que los resultados que se dieron en estas elecciones, si se los dio a su debido tiempo, se demoró mucho, porque nosotros como los ciudadanos queremos estar informados al tiempo muy corto quiénes son los ganadores. La pregunta para ellos sería… Doctor Juan Pablo Pozo. ¿Aló? Primero quiero saludarles afectuosamente a todos estos hermosos ciudadanos, ciudadanas de Montecristi. Sin duda que ha cambiado la época, estar aquí con ustedes rindiéndoles cuenta, no por un mandato legal ni constitucional, porque es una obligación moral estar precisamente, decirles cuál ha sido el ejercicio de nuestra función. Yo creo que es hora de dignificar el servicio público y lo que estamos haciendo aquí con ustedes es precisamente rindiéndoles cuentas y decirles que esperamos fortalecer la democracia con todos los actores. Y el actor principal es la ciudadanía y las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. Esto es tarea de todas y de todos. Yo creo que hoy el Consejo Electoral tiene retos pendientes. Sin duda, mirando la rendición de cuentas, es importante decir que hemos caminado, pero todavía nos falta fortalecer la institución, todavía nos falta acercarnos mucho más a las organizaciones políticas, sin ellas no hay democracia. Todavía nos falta ciudadanizar al Consejo Electoral y hoy creo que el reto y el compromiso de los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral también es acompañar a las más de 5.651 autoridades que acabaron de posesionarse el pasado 15 de mayo, para acompañándoles a hacer que se cumplan los objetivos y los planes de trabajo. Cuenten con estos ciudadanos que representan hoy al ejercicio público y que saben que el ejercicio debe ser honesto y transparente. En esa medida, respondiendo la pregunta, a eso apuntamos. Creo que entramos en ese camino irreversible de la automatización de los procesos electorales. Y eso significa también un aspecto y un componente sustancial, entregar los resultados de forma oportuna. Y hoy, 1 millón de electores votaron electrónicamente, toda la provincia de La Suay, toda la provincia de Santo Domingo, y también tuvimos un proyecto piloto en una de las comunidades en Pichincha. Hoy nos han preguntado algunas veces si estamos preparados para voto electrónico. Yo he dicho que no, estamos preparados para iniciar el proceso. Iniciar el proceso significa reunirnos con todos los actores, con las organizaciones sociales, políticas y hacer un proceso compartido, despejando todo tipo de inquietudes y que realmente la tecnología esté al servicio de la democracia y que la tecnología esté al servicio de transparentar los procesos. Cuenten con este Consejo Electoral, que el único objetivo que tiene siempre será el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta más. A ver qué pasa la siguiente pregunta. Resolvió las apelaciones hechas por los sujetos políticos u organizaciones políticas en el 2013. El Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo resolvió las apelaciones hechas por los sujetos políticos u organizaciones políticas en el 2013? Doctora Angelina, a ver si usted nos conteste esa pregunta.
Este tribunal resolvió las apelaciones en el año 2013 conforme a derecho y dentro del procedimiento establecido por el Código de la Democracia. Hay 2 instancias, obviamente, y fueron resueltas en el número de las recepciones que se hizo, que fueron dos recursos de apelaciones. Muchas gracias. Tal vez algún ciudadano de los que están aquí, algún funcionario quiere hacer alguna pregunta a alguno de los consejeros, de los miembros del Tribunal Contencioso. ¿Usted? Él dice que los políticos se adelantan en la cancha. Muy bien, pero yo le pregunto qué pasa con aquellos que van a la reelección. Yo creo que debe de hacerse una reforma profundamente constitucional, porque aquellos que van a la reelección han tenido 4 años en el poder y por lo tanto deben renunciar en la función que están para que vuelvan a ser candidatos, porque han tenido 4 años para promocionarse. En ese camino yo creo que no están en iguales condiciones y hay una desventaja, no hay una equidad. Por lo tanto, señor presidente, me gustaría que dé una respuesta contundente a este tema, porque yo creo que usted ha sido muy claro en su intervención. Otra de las cosas que me di cuenta, en los consejos electorales provinciales ocurre que siempre van los delegados de los mismos partidos políticos y muchos de ellos, algunas de esas agrupaciones políticas que no están funcionando, van y se hacen nombrar delegados de otras organizaciones que sí están funcionando. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿por qué quieren ir ellos permanentemente? ¿Qué hay en los consejos provinciales electorales? Es la pregunta que me he hecho permanentemente. Muchas gracias, señor compañero. presidente. Usted ha hecho 2 preguntas. Señor presidente, tiene la palabra. Hace pocos minutos, tanto el presidente Domingo Paredes como quien habla, señalábamos que uno de los retos que tenemos en los próximos meses y años es entrar en un proceso de reforma del Código de la Democracia. Ustedes conocen que nosotros, como miembros de la función electoral, lo que podemos hacer es reunirnos y hacer la propuesta de reforma. Pero hasta ahí llega nuestra capacidad. No se olviden que son los asambleístas los que tienen la facultad de discutir y aprobar la ley. Pero aquí viene la parte más importante, es la obligación de los ciudadanos de ser los que hagan propuestas. Y en esas circunstancias, creo que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral podríamos abrir una página dentro de nuestros sistemas informáticos para receptar todas estas inquietudes, porque ustedes deben entender básicamente un hecho: nosotros no somos los creadores de la ley, y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en la única capacidad que está es la de cumplir lo que nos dispone la Constitución y la ley. Por lo tanto, entrar a analizar temas como los que usted está planteando, los vamos a poder hacer desde el punto de vista legal, pero será la Asamblea la que tiene la última palabra y el Ejecutivo. Muchas gracias. Con respecto a este tema también, si me permite, René, Domingo me ha pedido que intervenga. Es importante decirles, compañeros, que por primera vez en el último proceso electoral del 23 de febrero pasado, se aplicó todos los principios y toda la normativa del Código de la Democracia del año 2009. Y en esa medida creo que es importante que luego de todo proceso electoral sean los organismos rectores del sistema electoral, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral, que revisen la normativa y que propongan una reforma para mejora del sistema electoral. Y eso hay que copiar. Algunos sistemas electorales lo conforman de forma obligatoria. Por ejemplo, Panamá, luego de todo proceso electoral, hace una sistematización de todos los actores para mejorar su normativa. Hoy el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral están en esta tarea. Más aún, considerando que había un candado constitucional que prohibía hacer reformas en temas electorales un año antes de elecciones. Hoy tenemos el siguiente proceso electoral para el 2017, lo que nos permite a nosotros precisamente construir una reforma en varios aspectos, sobre todo en los temas de nuestra competencia y que serán presentados, como lo decía el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a la Asamblea Nacional para su consideración. En este tema puntual es importante informar el escenario. En el año 2009
cuando se señaló el Código de la Democracia, cuando se expidió el Código de la Democracia, se señalaba para las personas que opten por la reelección la necesidad de pedir licencia obligatoria desde el día de la inscripción de las candidaturas hasta el día siguiente de la elección. Y para quienes opten por cargos diferentes tenían que renunciar a su cargo. Eso estaba hasta el año 2009. Luego hubo una reforma que se publicó el 4 de febrero del 2012, en quienes opten por la reelección se incorporó la palabra podrán, es decir, podrán solicitar licencia sin remuneración desde el día de la inscripción de la candidatura hasta el día siguiente de la elección. Nosotros, en las primeras conversaciones que hemos tenido, creemos que al menos en el periodo de campaña electoral, porque tampoco pueden quedar en acefalía los consejos provinciales, los consejos cantonales, pero al menos en el periodo de campaña electoral, un periodo netamente proselitista, se tiene que generar normas que distingan absolutamente entre lo que significa una campaña electoral y un periodo proselitista y el ejercicio de una función con los deberes y derechos y obligaciones que tiene el funcionario. Por tanto, será un tema que también será puesto al debate hoy, que precisamente es el momento adecuado para la función electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Con esto hemos terminado el periodo de preguntas y respuestas. Pasamos al siguiente punto. ¿Sí? A ver, diga. A ver. Los campesinos, por lo general, hacemos las casas de madera. Y lo que hablamos así porque a nuestras casas les ha caído polilla. Los políticos han ido al campo y se olvidan de nosotros. Nos dan trago, nos emborrachan y nunca más vuelven. Por eso, con propiedad, yo creía conveniente y le tomé la palabra al señor Vaca como al doctor Domingo Paredes, donde decía que fuera integral y se hiciera justicia. Somos en Manabí 259.000 jefes de familia en el seguro campesino y no tenemos representatividad ni representación en la asamblea. Por lo tanto, ¿por qué no abrazar? Vine desde mi montaña y aquí están mis compañeros campesinos. Presentamos al doctor Mario Mendoza el proyecto para que no se olviden de los campesinos y nunca más se apolille la casa, sino que tengamos una casa construida con madera cortada en buen tiempo. Eso significa el Consejo Nacional Electoral hoy y el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Bueno, al compañero yo le expresé al entrar a usted cuando me dijo eso, que ese proyecto sería tramitado por los órganos regulares a la Asamblea Nacional. Compañero, tiene la palabra. Señoras y señores autoridades del Consejo Nacional Electoral, señoras y señores autoridades del Tribunal de lo Contencioso Electoral, autoridades de la provincia de Manabí, alcalde, señor prefecto, señor gobernador, ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. La Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia de Manabí no podía dejar pasar esta oportunidad para reconocer todo el trabajo del Consejo Nacional Electoral por la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral. No podíamos dejar pasar esta oportunidad para reconocer todo el trabajo, la socialización que se vino haciendo en la provincia de Manabí y en todo el país. Felicitaciones, compañera Roxana Silva, por ese trabajo. Arturo Moreno, que no lo veo por aquí. Doña Patricia Vintimilla, que siempre estuvo presente en esta socialización. Hoy vemos y somos observadores de las cifras en cuanto al proceso que se ha ido aumentando
la participación de las personas con discapacidad, porque se nos permite ese derecho. Esperamos que en el 2017 tengamos en todo el país el voto en casa, para que aquellos con una discapacidad severa que no puedan asistir hasta un recinto electoral puedan hacer uso de ese derecho democrático de elegir. Quiero igualmente reconocer y aplaudir aquel convenio que se hizo con el Consejo Nacional de la Igualdad, en donde se nos permitió a las personas con discapacidad ser observadores del proceso anterior. Fuimos y estuvimos ahí, y el Consejo Electoral no solamente nos escucha en cuanto a las cosas positivas, también hemos dicho las cosas negativas que se dieron en los procesos electorales, en el sentido de que en algunos recintos electorales todavía no se daba la accesibilidad respectiva. Estamos convencidos que en el 2017 esto será superado, porque en eso va a trabajar, y estoy seguro, conocemos el trabajo de Domingo Paredes. Públicamente le ha dicho que tiene un familiar con discapacidad o que tuvo un familiar con discapacidad, y eso sensibiliza a las personas, compañeros y compañeras. Solo una pregunta, compañeros del Consejo Electoral. En algún momento se nos dijo de que por ley las personas con discapacidad iban a participar en los procesos de elección. Luego se nos informó de que se había eliminado o se estaba eliminando este artículo, por cuanto las personas con discapacidad no deben participar por discapacidad, sino por su capacidad. Creemos las personas con discapacidad que no hay una relación con la otra, pero sí es necesario que ustedes retomen esa situación para que los compañeros dirigentes, buenos dirigentes a nivel del país, tengan esa oportunidad de participar en los próximos procesos electorales por obligación, compañeros. Muchas gracias a todos, compañeros. ¿Algún consejero quiere? Primero, quiero agradecer públicamente, y esto significa aplausos para las personas con discapacidad auditiva que nos acompañan el día de hoy. Yo les pido un aplauso de toda la ciudadanía presente por ellos. Por ellos trabajamos y emitimos por primera vez en la historia del país un reglamento de participación política de las personas con discapacidad. Pero yo no puedo dejar de mencionar de que este es un trabajo que lo venimos haciendo desde hace muchos años atrás, cuando se creó el primer proceso de inserción laboral para las personas con discapacidad hace muchos años atrás, y que están aquí colegas que han trabajado y que hemos trabajado conjuntamente sobre la temática. El voto en casa fue una experiencia piloto en el 2013 en la provincia de Tungurahua. Anabel Pérez está aquí, la directora. Por favor, póngase de pie. La doctora Anabel Pérez, directora provincial de Tungurahua del CNE. Ella llevó adelante la primera acción del voto en casa en la provincia de Tungurahua en el 2013. Y en el 2014 lo hicimos en 12 provincias del país, donde la provincia con mayor cantidad de beneficiarios fue aquí, en la provincia de Manabí. Gracias por ese apoyo a todas las instituciones, a ustedes, compañeros y compañeras. Pero quiero mencionar también de que aquí en la provincia de Manabí hubo un número total de 63 beneficiarios del voto en casa. Pero más allá de una estadística, y esto que quede bien claro, es el hecho de que nuestra Constitución establece el principio de no discriminación. Y para eso, por primera vez en la historia del país, una institución electoral se moviliza al lugar del domicilio de ustedes y les da el valor que ustedes se merecen como ciudadanos y ciudadanas para que puedan ejercer el derecho al voto. Pero eso es lo que se llama humanismo electoral. Y este Consejo Electoral trabaja por ustedes y por esos grupos de atención prioritaria que requieren la participación y que deben estar pendientes en el fortalecimiento de la democracia.
en una constitución garantista, lo mínimo que podemos hacer como autoridades electorales es facilitar el camino para el ejercicio de los derechos y de las responsabilidades ciudadanas. Ese es nuestro compromiso, no de hoy, desde muchos años atrás, y seguiremos trabajando para fortalecer esos procesos y que cada vez más existan personas con discapacidad participando como candidatos y candidatas, que también participen en las directivas de las organizaciones políticas. Se ha mencionado aquí también el tema del proceso de reformas que hemos llevado adelante por parte del Consejo Nacional Electoral. Reformas en el tema de reglamentos que conllevan una visión y un enfoque de género. Son parte de la visión, pero qué orgullo sentirnos ecuatorianos y ecuatorianas cuando por primera vez en la historia de este país hemos sido reconocidos internacionalmente por llevar adelante una política pública electoral inclusiva. Ese trabajo no lo hace 5 consejeros y consejeras, lo hacen ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Gracias por ese apoyo y por confiar en procesos transparentes e inclusivos como lo hemos llevado adelante. Gracias, y seguimos trabajando conjuntamente para fortalecer la democracia en el Ecuador. Muchas gracias, doctora Rosana Silva. Con el señor que nos pidió la palabra hace rato, concluimos la fase de preguntas y respuestas. Está apagado. A ver. Sí, hacer una pregunta, compañero, sobre el tema. Primeramente, tengan ustedes muy buenas tardes. A todos los concejales, también represento a los concejales de Manabí y a todos los concejales a nivel nacional de todas las provincias de Manabí, compañeros de la directiva del Consejo Electoral, compañeros de las autoridades, todos aquí invitados presentes. La idea fundamental de mi pregunta, en base a la identidad nacional, es ¿qué ustedes están haciendo realmente por la inclusión de los pueblos y nacionalidades? ¿Tienen una planificación para fortalecer el no racismo, no la discriminación étnica cultural de los pueblos y nacionalidades? Esa es mi pregunta. ¿Algún consejero quiere contestar esa pregunta en concreto? Tal vez el doctor Guillermo González. Luz, ¿usted quiere contestar? Luz. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles por estar acá, y esa es una respuesta precisamente al trabajo y a la invitación de la función electoral, porque la democracia la hacemos entre la ciudadanía y quienes tenemos también la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de actividades, en este caso la democracia desde la función electoral. ¿Qué estamos haciendo para la inclusión real? El Consejo Electoral, en representación obviamente de la función electoral después de 66 años de historia democrática y de la función, ha sido especial interés del señor presidente y de los compañeros y compañeras, consejeros y consejeras principales, el llevar un proceso de fortalecimiento y de trabajo con organizaciones sociales, pero también con las organizaciones políticas, de modo que podamos hacer un trabajo con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, para que la ruralidad, los pueblos diversos del Ecuador, de este Ecuador plurinacional, podamos tener un mayor conocimiento y una mayor participación para que la democracia sea fortalecida. De cambio, tiene que haber la corresponsabilidad entre tomadoras y tomadores de decisión. Tiene que haber la corresponsabilidad de los dirigentes y dirigentes de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales y de nosotras, compañeras y compañeros. Con el permiso de mis compañeros, yo soy una mujer rural, soy una campesina, soy la 8ª consejera nacional y por eso he estado actuando también a lo largo de este tiempo donde hemos sido seleccionados. Yo creo que hay que darnos la mano
y tomarle la palabra al señor presidente del contencioso electoral y tomarle la palabra al compañero Domingo Paredes, presidente, para decir hagamos una gran minga entre todas y entre todos. Cuando hayan convocatorias de formación, vayamos, compañeras y compañeros, porque si no tenemos academia, compensemos nuestros conocimientos con la formación, la capacitación, para tener un verdadero empoderamiento, así sea en la última casita de las comunidades de nuestro Ecuador rural. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a darle la palabra al señor. Bueno, gracias Domingo por haber realizado este evento aquí en tierra manabita, justamente en la ciudad que vio nacer a Eloy Alfaro. Agradecerle también por tener este tipo de acercamiento participativo en donde hemos podido no tan solo escuchar, sino también expresarnos y tener una respuesta inmediata de parte de las autoridades. Gracias, señores consejeros, por estar aquí presentes. Quería yo elevar una pregunta en cuanto a que muchos representantes que estamos aquí siempre nos preguntamos por qué no se ha logrado desmercantilizar ciertos procesos electorales en cuanto a que las papeletas de muchas urnas transitan de una a otra urna durante el día del sufragio. ¿Por qué no se ha codificado las papeletas vinculándolas a un número en las urnas para que nunca más existan papeletas de más o papeletas de menos en las urnas? Si la cantidad está establecida, ¿por qué hay más papeletas y por qué hay menos papeletas en las urnas? Esto es el famoso carrusel. Debe haber una codificación de las papeletas para cada una de las urnas. Segundo, aprovechar la reforma que planteaba nuestro compañero campesino Jorge para que también se incorpore, se llene ese vacío legal en cuanto a autoridad electa y no posesionada, para que nunca más haya un Walker Vera. Esas reformas gustosos estaremos nosotros esperándolas en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias. Domingo, tal vez usted responde a esa pregunta. Esta pregunta me permite explicarle algo a todas las personas que están presentes aquí. Cada evento electoral tiene reglas del juego previamente establecidas. Y al tener previamente establecidas las reglas del juego, son las organizaciones políticas las que también tienen que asumir con mucha responsabilidad el cumplimiento de esas resoluciones. Y ahí es donde se generan problemas y conflictos. ¿Qué pasa con las papeletas? Que llegan en un número determinado y en ese momento, cuando se están produciendo los votos y la gente está haciendo las filas y termina el proceso electoral, nosotros pudimos darnos cuenta que no asumen con responsabilidad las organizaciones políticas la decisión popular. Tuvimos varios casos en los que nosotros dispusimos del enjuiciamiento penal de varias personas, representantes de organizaciones políticas, porque las papeletas fueron muy mal utilizadas. Y aquí hay que señalar algo que es muy importante. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene capacidad para actuar de oficio. A diferencia de la Fiscalía, un fiscal o una persona en particular cualquiera puede ir y presentar una denuncia. En la Fiscalía puede hacerlo el fiscal. Nosotros como Tribunal Contencioso Electoral no tenemos la facultad de poder actuar, aun cuando estemos viendo que se produce una infracción. En esas condiciones es necesario que los sujetos políticos o las organizaciones políticas sean los que activen esas reclamaciones.
Existen problemas porque desgraciadamente las organizaciones políticas están formadas por seres humanos. Y déjeme contarle algo. Nosotros recibimos en el contencioso electoral una ocasión, una denuncia, en la que nos decían que se habían adulterado papeles, que se habían adulterado los votos. Y cuando fueron al tribunal y nos presentaron la denuncia y revisamos la documentación, los representantes o los candidatos que estaban presentando esa reclamación, ellos habían falsificado los documentos. Terrible, terrible, terrible que seamos nosotros, los propios actores políticos, los que hagamos cosas de esa naturaleza. Por lo tanto, sí es importante que nos ayuden con sus criterios para fortalecer el sistema democrático. Muchas gracias. Con la compañera vamos a cerrar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Irma Domínguez, vengo desde las organizaciones sociales desde Tosagua. Quiero agradecer porque, mire, estamos hablando de democracia y finalmente creo que cerraron conmigo que soy mujer. Hace rato pedí y dice, no, después del caballero va la dama. Agradezco entonces este tipo de democracia, o sea, estamos hablando de democracia y qué es lo que hacemos en la práctica. Dos consultas puntuales. Primero quisiera saber por qué no se ha logrado, a pesar de que el Consejo Electoral hizo oficial que los candidatos y las candidatas, luego de haber concluido sus campañas, deberían desmanchar las paredes o sacar todo tipo de propagandas. Sin embargo, tanto en mi cantón como en toda la provincia y en todos los lugares, aún eso no se concluye. Otra de las cosas que quisiera consultar es, ¿qué hacemos los y las ciudadanas que cuando va a llegar un momento electoral aparecemos involuntariamente afiliados en partidos que nosotros no queremos? Esas dos cosas puntuales. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún consejero? ¿O Pablo? Gracias, René. Con respecto a las preguntas planteadas, la primera quisiera compartirle que hay responsabilidades respectivas de cada institución y en eso obviamente esto es derecho público y se puede hacer lo que está escrito en la ley. Nosotros presentamos como Consejo Nacional Electoral una propuesta de ordenanza a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, RAME, para que sea repartido a todos los municipios del país, a los 221 municipios, precisamente sobre el respeto a los espacios públicos. Y en esa medida también está lo que se pegó como propaganda electoral dentro del pasado proceso electoral. Por tanto, si bien a través del departamento respectivo, que es fiscalización y que también es control y propaganda y promoción, también es responsabilidad de los propios municipios hacer que se cumplan o tener una ordenanza municipal que les permita precisamente hacer este control adecuado. Con respecto a la segunda pregunta, para nosotros es importante señalar que hay que ir fortaleciendo, no todos son aciertos, también hay cosas que hay que irlas mejorando. Entonces también es importante que como institución electoral vayamos fortaleciendo cada uno de los controles con respecto a los afiliados y adherentes de las diferentes organizaciones políticas. Así es que como Consejo Electoral estamos trabajando en diferentes proyectos, uno de esos también es automatizar estos registros y de a poco también que las organizaciones políticas puedan incluir de forma obligatoria el registro de su huella dactilar dentro de sus afiliados y dentro de sus adherentes, que nos permita a todos tener un control específico de los datos de la ciudadanía. Siendo el cierre de las preguntas, quiero finalmente, no se dijo, pero quiero finalmente, Domingo, compañeros consejeros, Roxana, Luz, señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral, juezas y jueces, quiero agradecer a las familias. Aquí está también mi familia y en nombre de ella, a las familias de los funcionarios electorales, a quienes nosotros les hemos, realmente ha sido un año de mucho sacrificio con respecto al tiempo, a las familias, en nombre de mi familia, a las familias de todos los funcionarios electorales, pero esto no sería posible a través de un trabajo en equipo. A todos los directores provinciales de las 24 provincias que están acá, los funcionarios electorales de la matriz del CNE Quito, los directores departamentales, coordinadores, esto significa un trabajo, siempre decimos que un proceso es de trabajo real, de compromisos colectivos, pero también de responsabilidades compartidas. A todos ustedes que han hecho posible un gran año
y por el que venga sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Continuamos con nuestro programa. Tengo algunas de aquí.